En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre del Consuelo, ruega por nosotros. Bien, esta noche, como tercera catequesis, yo creo que es conveniente que hablemos, que presentemos sucintamente a una persona entrañable. Alguien que nos cambia la vida. Voy a presentaros, por si no le conocéis bien, a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando estos días en la catequesis de hombres nuevos, mujeres nuevas, de humanismo nuevo. Estamos hablando de lo que significa acercarnos a Dios por la infancia espiritual, ¿recordáis? Ese humanismo que nos lleva y nos trae unos valores que crean una humanidad nueva. Pero ¿quién es aquel que nos ha traído, aquel que nos ha cambiado la vida, aquel que nos ha traído el reino? Jesucristo. Mira, yo no quisiera que esta charla fuera, o esta catequesis, fuera una teoría. Yo puedo, como cualquiera de vosotros, hablar de otras personas de memoria. Podríamos hablar de Jesús, bueno, en teoría, como alguna catequista en mi vida de cura, ya muchos años, decía, aquí dice, recuerdo una catequista hablando a adultos, aquí dice que... Y yo, cuando terminó la catequesis, le dije, perdona, no, aquí dice que no. A mí me dice, yo me he encontrado, Jesús me ha cambiado la vida, Jesús es mi Señor, Jesús es todo, y eso te lo digo. ¿Veis la diferencia? Muy bien, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es, algunos dirían, es un líder, y lo es, pero es muy poca cosa. Jesucristo, dirían otros, es alguien que ha cambiado la historia, un antes y un después. Es un revolucionario, dicen algunos. Pues sí, es una revolución lo que ha traído, pero eso es poco. Jesús es un hombre bueno, fue un hombre bueno, fue alguien que se acercó a los pobres, fue alguien que nos dio una mentalidad y nos aproximó a algo completamente nuevo. Y es verdad, Jesucristo es Dios. Jesucristo es la razón de mi vivir. Hay un sector de la historia y de la humanidad, hoy también, que aceptarían a Jesucristo como alguien que existió en el tiempo, que hizo cosas maravillosas, que ha marcado un hito en la historia de la humanidad, pero que está muerto y se acabó. Otros dirían que Jesucristo es Dios, pero que está en su mundo, está en su cielo y nos ha dejado aquí tirados en la calle, en el mundo. Jesucristo es Dios y hombre. Yo estoy hablando desde una experiencia personal, la mía. En el momento en que yo caí en la cuenta a mis 18 o 19 años, que Jesús no era simplemente algo o alguien que hablaba el cura de él, sino alguien que yo me planteé seriamente, pero realmente, cuando el cura decía, vamos a hacer un rato de oración, decía a los chicos y las chicas de la parroquia, y nos llevaba al sagrario. Y llegó un momento en que yo iba al sagrario un poco a remolque. Y me planteé seriamente un día y digo, pero bueno, para. ¿Yo creo realmente que Dios está aquí? ¿Jesús está aquí? Si yo creo que Jesús está aquí, las cosas cambian, ¿eh? Yo creo que realmente Jesús es alguien que existió como
en la historia como personaje, pero que está vivo, que ha resucitado y hoy me ama a mí. Y yo puedo entrar y debo entrar en un contacto, diálogo personal con Él, como entro contigo y con cualquier persona, ¿sí o no? Yo sé que lo que me pasa y lo que me acontece en la vida no escapa de su corazón y de su mirada hacia mí. ¿Lo creo o no lo creo? Jesucristo es Dios. Sí, y le conozco y le quiero conocer más. Jesucristo es Dios, sí, porque me he encontrado con Él. Jesucristo es Dios, sí, porque me ha transformado y mi vida ha dado un cambio. Jesucristo tiene tal fuerza. Hoy celebramos la fiesta de los mártires, San Pedro Poveda y compañeros mártires, más de 2000 mártires españoles beatificados y canonizados de la Guerra Civil. Fueron beatificados y canonizados en Tarragona hace 2 o 3 años. A esta gente, Jesucristo, ¿vosotros creéis que si hubiera sido simplemente un papel o un libro en la biblioteca, hubieran muerto? ¿Vosotros creéis que si Jesús, para ellos, total hace 70, 80 años, no hubiera sido para ellos la razón de su vivir, no hubieran salvado la vida? ¿Vosotros creéis que si nosotros de verdad creemos y amamos y reconocemos a Jesús como mi Señor, mi amigo, mi razón de vivir, mi todo, vosotros creéis que podíamos compadrear con el egoísmo, con el mal y consentir tantas cosas malas y egoístas o caer en la mediocridad? Yo esta noche simplemente quisiera haceros repensar. ¿El cristianismo qué es? El cristianismo es Cristo en la historia y en el mundo. El cristianismo no es simplemente un acontecimiento o una realidad cultural, sociológica o una religión. El cristianismo es Cristo en mí y yo en Él. ¿Pero qué Cristo? El crucificado, el humillado, el nacido de mujer, el que se acercó a los pobres, el que curó enfermos, el que se hizo el último, el que murió en la cruz, el que perdonó a los que le crucificaron, el que confió en el Padre, el que como hombre se pasó por la experiencia de Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Padre? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo es el que ha resucitado y ha vencido a la muerte. Jesucristo es el que mantiene hoy a miles y millones de personas en el quehacer diario de la vida y en el acontecer diario de su existencia. Nuestra parroquia, nosotros y cada uno, si nos encontramos realmente con Jesús vivo, vivo, ¿vosotros creéis que nuestra vida no pega un cambio total y profundo? ¿Quién mueve a Asia Bibi, esta mujer cristiana pakistaní que condenaron hace 10 años a muerte? Una mujer sencilla, de pueblo, creo que pues, sin mayor formación, simplemente una mujer de fe. ¿Por qué mantiene su confianza en Jesús, incluso con el riesgo de su muerte, de la vida? Ha sido condenada a muerte, dicen que la han absuelto, pero sigue en la cárcel. Si Cristo no fuera su razón desde el vivir. Amigos y hermanos, estimados feligreses y querida comunidad, no importa lo que la gente diga. ¿Quién es Jesucristo? Y unos dirán, Jesucristo es esto, lo otro, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es... No. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. La gente a nuestro alrededor dice muchas cosas de Cristo, incluso le rechazan, le maldicen, le vuelven a crucificar, blasfeman, le escupen. Y su signo de amor máximo, que es la cruz, lo retiran de los lugares públicos
y nos avergonzamos de la máxima manifestación de su amor a ti y a mí, que es su entrega totalmente al Padre por ti y por mí en la cruz. ¿Qué nos está pasando? ¿No será que no acabamos de conocer a Jesucristo? ¿No será que no acabamos de entregarnos completamente a Él? Jesucristo es alguien, sí, histórico, con cuerpo mortal, sí. Jesucristo es alguien, sí, que es Dios. Durante 33 años más o menos tuvo cuerpo humano como tú y como yo, de carne, el que le dio la Virgen. Y en esa corporeidad del hombre Jesús habitaba la divinidad. Jesucristo es aquel que después de su muerte en la cruz hasta la ascensión al cielo, tuvo cuerpo glorioso, resucitado, no sometido a las leyes de la naturaleza, durante 40 días. Y Jesucristo es aquel que vive hoy en medio de nosotros, realmente, el mismo que tuvo cuerpo humano que le dio la Virgen y que nació en Belén, el mismo Cristo que tuvo cuerpo glorioso durante 40 días después de resucitado, que se manifestó a sus apóstoles, que se dejó tocar por María Magdalena, que se dejó abrazar por sus discípulos, que Tomás metió sus dedos en los agujeros de los clavos y de la lanza en el costado. Es el mismo que vive hoy hasta el fin del mundo en la Iglesia, aquí y ahora, mi Señor, mi amigo, mi todo, mi razón de ser. Hermanos, este es Jesucristo. Y como no lleguemos al encuentro y al descubrimiento de esta realidad presente de Él en medio de nosotros, no le conocemos. Por eso, la Iglesia y los cristianos, si no tenemos esta experiencia de Jesús, no tenemos fuerza interior. Todo nos da miedo, todo nos acobarda, todo son excusas, como decía el Evangelio de hoy. Es que tengo que enterrar a mi padre, es que tengo una yunta de bueyes, siempre encontraremos excusas. Pero si el Señor Jesucristo es la razón de mi vivir, Jesucristo no es un enviado o mensajero de Dios al estilo de los profetas, no, es Dios vivo, humano, presente en medio de su pueblo. Yo no sé cómo decirlo, porque empezaría a leer textos bíblicos y textos de teología. No. ¿Quieres conocer a Jesús? Búscale. Háblale. Abandónate. Fíate de Él. ¿Quieres conocer a Jesús? Emborráchate de su palabra. Enamórate de su persona. Lo vuelvo a decir, enamórate. No te avergüences de enamorarte de Dios hecho hombre. Jesucristo nos ofrece una vida trascendente. Este Jesús, el humano, el humillado, el crucificado, del cual muchos hoy se avergüenzan. Este Jesucristo nos ofrece ser como Él, hijos de Dios por adopción. Somos hermanos en Cristo y de Cristo. En Cristo, por creer en Él, nos da la vida que no tiene fin. Superamos la pura biología, la pura naturaleza, superamos lo finito. ¿Os dais cuenta que creer en Jesús, amar a Jesús, reconocer a Jesús, descubrirle a Él, tener relaciones personales con Él, nos hace, soy inmortal, soy, soy la alegría de la huerta. Jesucristo, Dios, que pasó por la prueba, acabó en la resurrección y nos puede decir con esa fuerza, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino que te lleva a la vida, yo soy. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de que te dejes enamorar, déjate tocar. A mí me ha ayudado mucho y cuando a veces estoy flojillo, porque la vida te pone a prueba, me imagino que soy Juan el Evangelista, que estoy en la última cena, cuando voy a celebrar, estoy celebrando la misa, me imagino que soy como Juan el Evangelista,
que en la última cena pone su cabeza apoyada en el costado de Cristo. ¡Qué confianza, eh! Aquel le preguntó, dime quién es, maestro, dime quién es el que te ha traicionado. Pero yo me quedo con la confianza de Juan. Y Jesús le dice a Juan, aquel que moje en el plato que yo le voy a dar. Esta es la confianza de los enamorados, porque Dios es amor. ¿Y quién es ese Dios amor? No está en las nubes, no está en una abstracción, no está en una declaración o una conferencia o meditación. Jesucristo es Dios vivo, que se revela, hecho carne. Su mensaje es su palabra, pero Él es la palabra. Su vida concreta, veo que se acerca a los pobres, a los sencillos, y se acerca hoy a mí, que soy pecador. Déjate tocar. Déjate tocar. Cuando aquellos, no sé, eran testigos de Jehová, fueron a mi casa cuando yo era cura de Catral, un mes de agosto, un calor que hacía a las 5 de la tarde, y tocaron a mi puerta, y yo me asomé a la ventana y vi que podían ser ellos. No sabían que yo era el cura del pueblo. Y en fin, iba yo, pues en mucho calor, iba sin el clérigo puesto, bueno, y me bajé al porche y allí me senté un ratito con ellos. Querían hablar, y empezaron a hablar y hablar, y decían, no, nosotros no somos católicos, no somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la Iglesia, que somos perfectos. En nuestra comunidad los imperfectos son expulsados. Y yo decía, doy gracias a Dios por ser cristiano, por ser católico, porque yo soy imperfecto, y mi madre, mi padre, mi madre la Iglesia y mi padre, mi Jesús no me echa fuera. Tiene una misericordia conmigo impresionante. Y refúgiate en Jesucristo. Cuando tengas dificultades, cuando tengas problemas, pídele perdón, no te avergüences, no te desesperes. Su muerte, su resurrección es por ti, es por mí. Mira la cruz, mira el crucificado, por ti. ¿Quién es Jesucristo? La razón de mi vivir. Está crucificado por mí. Y lo vuelvo a repetir, por mí. Por mí. ¿Quién sería capaz de morir por ti? ¿Quién sería capaz, si fueras bueno, buena, y no sé, pues todo, ¿no? A lo mejor alguien, quizá tus hijos o tus padres, o tu marido, tu mujer, a lo mejor quizá morirían por ti. Pero tú siendo como eres, malo, mala, egoísta, tú te das cuenta que ha muerto por ti. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, Jesús, Cristo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es mi inseparable, es mi inseparable. Jesucristo es nuestra esperanza. Hoy se acepta a Jesús, sí, pero claro, separado de la Iglesia. Decían en la ilustración, creo en Dios, pero no en Cristo. Y no creo. Primero decían, no creo en la Iglesia. Creo en Cristo y creo en Dios, pero después no creo en Cristo. Y por supuesto no creo en la Iglesia. Y al final no creo ni en Dios. Hoy, repito, la gente no puede encontrarse con el Señor, salvo milagro, si no es en la Iglesia. Y esta Iglesia pecadora, de la que formamos parte y somos parte, es la Iglesia amada de Jesús. Y este Jesús vive en medio de nosotros. ¿Os habéis dado cuenta que cuando vamos a celebrar la Eucaristía es Jesús vivo? Dios. Y que cuando comulgo, cuando celebro, estoy tocando a Dios. Como Tomás metió sus dedos en los agujeros de los clavos. Me estoy dando cuenta de que cuando comulgo, incluso eucarísticamente, y abrazo a mi Señor en mi interior, soy como María, que le gestó y le guardó en su corazón, y por eso le concibió y le gestó durante 9 meses.
¿Tú te has dado cuenta que Jesucristo es carne de tu carne y sangre de tu sangre? No estoy hablando de palabras vacías y huecas, no estoy hablando de utopías, ni de abstracciones, ni de metáforas. Estoy hablando de la vida. Dios y yo. Dios y yo. Para escuchar y leer la palabra, para escuchar a Dios en su Hijo Jesús, es necesario, pues, hermanos, que en el hombre se den unas condiciones. ¿Qué condiciones? Pues atención, paciencia, confrontar nuestra vida con esa palabra, y no por curiosidad, no por curiosidad. Pero si aún no crees en Jesús, ¿qué puedes hacer? Si alguien me está escuchando otra vez cuando vean este programa por televisión, si yo no creo en Jesús, o creo poco, o tengo mis dudas, ¿qué tengo que hacer? Primero reconoce tus limitaciones. Es decir, acércate a Jesús sin miedo. Incluso nosotros, que decimos que tenemos tanta fe, acércate a Jesús con humildad. Señor, creo, pero a veces dudo. Díselo. Sabes que te quiero, pero te defraudo tantas veces. Señor, tú sabes que cuando pienso en ti, me di cuenta de mis fallos, de mi incoherencia y de mis rechazos. Señor, ten misericordia de mí. Déjate abrazar. Anda, vete y no peques más. Y la pregunta que nos hace este Jesús, Dios, pero tú me amas. Es la pregunta del millón, pero tú me amas. Tú me amas. Porque claro, si no amo y me dejo amar, no es nada mi fe. Jesucristo entonces no es nada. Es decir, cuando tú te enamoraste de tu marido, de tu mujer, tu corazón no hacía así, pom, 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 pom. Mira, si tu corazón cada vez que vas a pensar y sentir, experimentar, dialogar, comulgar, hacer oración con Jesús, no palpita. Incluso parece que se sale. Algo está fallando. Yo no puedo ir a buscar a Jesús por compromiso. Yo no puedo buscar a Jesús por curiosidad. Yo no puedo buscar a Jesús porque está mandado. Voy a misa porque está mandado. Señor, ¿qué sería de mí? Venid a mí los que estáis cansados, los que estáis agobiados. Yo soy vuestro descanso. ¿Te lo crees? Descansa en Él. Descansa en Él. Cuéntale tus cosas. Tanto amó Dios al mundo, digo, como recoge San Juan, que entregó a su Hijo hasta la muerte. Porque Dios es amor y quiere nuestra felicidad, que está en amar a Dios y en amar al prójimo. Y nos cuenta Jesús parábola. Pero ¿cómo descubro yo el amor de Dios? Que a Dios no lo he visto nunca en su esencia divina. Lo descubro en su Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa, dice Jesús. Vosotros os dais cuenta que cuando tenemos acceso a Jesús a través de los sacramentos, con quien estamos entrando en comunicación y comunión, es con la Santísima Trinidad. Vosotros os dais cuenta de que entablar un diálogo y un contacto personal con Jesús es entrar en otra dimensión. ¿No os dais cuenta que tocar a Jesús, creer en Jesús, comulgar a Jesús, vivir de Él, es adelantar el cielo en la tierra? ¿Qué es una parroquia? Un oasis en medio de un desierto. Y en ese oasis hay agua, y hay palmeras, y hay dátiles, hay alimento, nadie se muere ya. Pues en este oasis, que es la Iglesia, está Jesús, que es el agua viva, que es el pan de los débiles para comer y hacernos fuertes. En medio de un desierto frío, seco, que es el mundo. Hay que descubrirles el tesoro escondido. Esta tercera catequesis, en esta semana de preparación para el Adviento, si queréis, un poco renovar nuestra fe. Jesús es el tesoro. Es el tesoro.
Esta mañana he leído en una revista que me ha llegado, presentaba el testimonio de una religiosa, y bueno, al principio digo, muy bien, una religiosa, pero después estaba el comentario de pie de página, decía: esta religiosa hace año y medio era la directora general de una gran multinacional, no han querido dar el nombre, ponía entre paréntesis, multinacional ganaba dinero a expuertas, europea, y entró un día a una iglesia, y en esa entrada a la iglesia alguien de los que estaban ahí en la misa, de la comunidad, se le acercó: venga, aquí hay sitio, siéntese usted aquí. Y viendo la belleza del templo, viendo cómo la gente que estaba allí oraba, había dicho: pero ¿qué hacen estos? Están locos. Están locos. Se levantaban, se sentaban, silencio, se daban las manos, rezaban, respondían, cómo comulgaban. Aquí tiene que haber algo, decía ella. Aquí tiene que haber algo. ¿Esto qué es? Y de hace año y medio ha hecho votos y hoy es monja de clausura. ¿Y cómo se ha encontrado con el jefe, con el Señor? Le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida. El Señor o nos cambia la vida o no le hemos encontrado. Por eso la Iglesia nos invita en la Cuaresma y en el Adviento a volver a las fuentes, pero como observaréis, volver a las fuentes no es simplemente tener unos gestos de penitencia, sino es volver al amor, recobrar la chispa del amor. La chispa. No ocurre o puede ocurrir eso en los matrimonios, que se querían mucho, se enamoraron, se casaron y poco a poco han perdido, decían, la chispa. Recupera la chispa. ¿Por qué? Porque tienes que ver en qué momento en tu relación esponsal pues se ha enfriado esa relación y verás los fallos, verás las frialdades que habéis tenido el marido y la mujer, hablarlo, recuperarlo y volver a la fuente. A veces a nosotros nos puede pasar que nos hemos enfriado en la relación con Jesús, o a lo mejor nunca hemos estado calientes. Descubramos el tesoro, y por el tesoro lo vendo todo. Esta mujer que os he dicho, religiosa, monja, más que religiosa, monja, porque religiosas son las de vida activa, monja, encontró el tesoro y lo ha dejado todo. Todo. Pero es el tesoro. Pero es tesoro realmente, lo es objetivamente hablando, pero lo es para mí. Hemos de buscar, de poner los medios, de esforzarnos. No obstante, es el propio tesoro quien nos sale al encuentro. Es decir, tú te das cuenta de que tú buscas a Jesús, búscale, pero que antes de que tú le busques ya te está buscando Él. Si tenéis oportunidad, leer el libro del Cantar de los Cantares, son poquitos capítulos, muy sencillito. Estaba considerado hasta la Edad Media libro verde, es decir, libro verde en el sentido de edad, porque declaraba el amor esponsal de un hombre y una mujer, es decir, de Dios, el esposo, con la esposa que era su pueblo, su amada, la Iglesia, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Y como el lenguaje que usa es un lenguaje de enamorados, claro, decían, esto es muy fuerte. Bueno, pues esto es tener un diálogo amoroso con el amado, es el amado. A Santa Teresa nunca se le cae de la boca esa palabra, es decir, el amado. San Juan de la Cruz, el amado. Francisco de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado, y le llamaban el loco de Asís. Él que quería ser grande, famoso y rico, y que se fue a hacer las guerras allá en las ciudades del norte de Italia, y volvía rico, y claro, volvió de la cárcel, hasta que descubrió que Jesús, el Señor, era su tesoro. Todo era basura, y cuando empezó a tomarse en serio a este Jesús, pero si es pobre, y yo soy hijo de Pedro Bernardone, soy rico, pero si Jesús
Pero si Jesús se acercaba a los leprosos, y a Francisco le daba un asco los leprosos, un asco, no podía. Y abrazó a los leprosos y le dio besos a los leprosos. Y como empezó a darle de ropa que vendía su padre, las telas, a los pobres, su padre montó en cólera hasta el punto de que le denunció ante el obispo de Asís. Debía ser la autoridad en ese momento. Y claro, y cuando el padre le amenazó, o dejas de ser así y hacer eso, o reniego de ti y te desheredo. Y allí, así es, yo he estado en la plaza de Asís ya varias veces. Se desnudó, pero tal como vino al mundo, ¿eh? Hasta ahora he sido hijo de Pedro Bernardone. A partir de ahora seré hijo de Dios. Vale. El obispo se quitó la capa y lo cubrió allí en medio de todo el mundo. Pero ¿qué pasó con Francisco de Asís? Nos llaman la atención personajes concretos que les cambió la vida su encuentro con el Señor. Pero es que esto no es algo de ayer, esto es de hoy. Es de hoy. Hace unas semanas el Papa Francisco ha canonizado a Monseñor Óscar Romero. Óscar Romero era cura, sacerdote en El Salvador, pero era cura del montón, buena gente, cumplidor. Y le pilló todo el tema de la guerra civil y de las guerrillas y de los pobres. Y claro, cuando se dio cuenta y vio todo, claro, tenía un miedo terrible a perder su estatus, un miedo terrible a la muerte y a la persecución de los militares y paramilitares de aquella dictadura. Hasta que en un momento determinado dijo, soy cristiano, me he encontrado con el Señor, soy pastor. Y perdió el miedo. Y lo mataron celebrando la misa. ¿Qué le pasó a Monseñor Romero? Pues que aprendió a conocer a Jesús y a amar a Jesús, presente no solo en los sacramentos, en la gente del pueblo, en los pobres. Y es San Romero de América. Pero estoy pensando en cualquier persona hoy. Ayer o anteayer me enteré de una monja que yo no sabía, religiosa, Chiara no sé qué, italiana, que por los años 20 fundó una congregación religiosa en Italia, hasta el punto, empezó a crecer y en un momento determinado, según le he leído, pues fue acusada por alguien de la congregación de que estaba manipulando los temas económicos de la congregación, hasta el punto de que Roma se lo creyó. Y fue expulsada de la congregación que había fundado ella. Todo era falso. Y estuvo más de 25 años fuera de la congregación castigada. Es decir, la fundadora, tú no eres de la congregación, fuera. Y ella durante esos años experimentó, dices, Señor, si quieres esto de mí. Es decir, su amor a Jesucristo fue tan humilde, es decir, Señor, si tú siendo rico has pasado por la humillación de ser crucificado, yo que te quiero, que no he hecho nada, que soy la fundadora de esta congregación, y ahora me echan y me dicen que soy esto y lo otro, y soy, bueno, todo el mundo, soy despreciable para la gente y para la comunidad, soy despreciable, hasta la Madre Iglesia me ha echado de la congregación, y lo vivía con una paciencia, agarrada a la cruz, Señor, tú eres mi fuerza. Y unos 2 o 3 años, no sé, antes de la muerte, fue cuando se descubrió todo el pastel. Y dice, ¿y cómo ha superado, cómo pudo soportar esta mujer más de 20 y tantos años la humillación? Jesús el Señor. Señor, si tú has sido crucificado siendo inocente y ahora quieres que yo sea crucificada y despreciada por hasta mis hermanas y mis hijas, Señor, tú harás. ¿Os dais cuenta de lo que significa la fe? ¿Os dais cuenta de lo que significa el encuentro con el Señor? Humilde no es el que es humildico, humilde es el que se parece a su Señor. Es decir, un cristiano es el que se asemeja, vive como su Señor. La parábola afirma, en la del tesoro, que el que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía con tal de poder comprarle y así poseerle. Pero me pregunta, ¿estamos dispuestos a dejar nuestras baratijas por el Señor? Repito, no os quiero hablar de teorías. Entregamos la vida no al Señor, Jesús,
para entregar la vida al Señor así, resulta que no es que sea el Señor o mis hijos, el Señor o mi esposa o mi esposo, el Señor o la gente. ¡No! Si me entrego al Señor Jesús y le amo con todas mis fuerzas, estaré amando mucho más al marido, a la mujer, a los hijos y a las personas. No es o Jesús o la gente, no, es a Jesús y en Jesús a la gente. Porque amo a Jesús y veo su ejemplo y veo lo que me está pidiendo, por eso te aguanto y te soporto a ti, hermano mío. Porque amo a Jesús con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y es la razón de mi vivir. Y quiero seguir sus pasos y sus huellas, que ama y es despreciado. Señor, por eso no me retraigo ante la crítica, ante la mentira, ante el desprecio. Señor, todo lo soporto, todo lo puedo, diría San Pablo, en aquel que me conforta. Pero claro, si estoy enamorado, si no, no puedo. ¿Quién es Jesús? Mi vivir, la razón última de mi vida. Meteos esto en la cabeza y sobre todo en el corazón. Como veis, esta noche, esta catequesis no es más que algo que lleváis dentro, intentar sacarlo. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ya lo sabéis. Está dentro, pero puede estar oculto, puede estar tapado, puede estar, no sé, pues como en los braseros antiguos, ¿verdad? Por la ceniza, ¿verdad? Y hasta que quitas la ceniza, le pones unos sarmientos secos, le haces un poco de aire y sale la flama. Eso es lo que estoy intentando hacer esta noche. El fuego ya lo tenéis, está en la brasa, pero puede estar oculto por la ceniza, por las baratijas de la vida, por a veces pues esas situaciones de vida, pues eso, de perezas, de mediocridades, de sí pero no, de cumplimientos. Quita la ceniza y deja que el fuego surja. Es el Señor que calma tu corazón. Aquellos discípulos de Emaús que se iban de regreso a su pueblo Emaús, decepcionados porque creían que este Jesús era el Mesías y lo han crucificado, iban hablando por el camino, se les sale Jesús al camino y no lo reconocen, y dice que al partir el pan allá en la posada, pero no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras, al partir el pan, ¿no ardía nuestro corazón? Y entonces regresaron a Jerusalén para decirle a los discípulos encerrados en el cenáculo, hemos visto a Jesús, está vivo. Y qué sorpresa, cuando llega le dice, también le hemos visto nosotros. Bueno, ese fuego, ¿quién lo puede apagar? Os prohibimos formalmente que habléis en nombre de ese, dice la autoridad judía, refiriéndose a los apóstoles, si no, mataremos, iréis en la cárcel. Y dicen los apóstoles con Pedro en la cabeza, haced lo que queráis. Haced lo que queráis. Os decimos que está vivo. Y si os convertís, viviréis. Que la gente se ríe de nosotros. ¿Y qué? ¿Y qué? El problema es, pero estás enamorado o enamorada. Estás lleno de su amor. Que diga lo que quiera. Yo sé de quién me he fiado. Y fíjate que San Pablo, creo que la carta a los filipenses, cuando está en la cárcel, dice, sé de quién me he fiado. Y está condenado a muerte, ¿eh? Lo van a decapitar. Si volviera a nacer, volvería a pasar por donde estoy pasando. Sé de quién me he fiado. La razón de mi vivir es Jesús, que es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para nosotros es la salvación. Pero si es lo mismo que vemos en la calle. Es necedad, la gente se ríe, pero ¿aún estáis vosotros con eso de la iglesia y de los curas y de Dios? Eso, las últimas conversaciones con los chavales de confirmación, que es lo que maman a veces ahora en el instituto. Le dice algún profesor, hoy, esta semana, ¿aún estáis con eso? Pero si Dios no existe. Solo en la medida en que estos chavales puedan ir conociendo a Jesús y les cambie la vida, mira si existe, ya lo creo que existe. Pero claro, desde los catequistas que se hablan de Jesús, que no puede ser pura teoría, sino la vida.
llevados de la mano para conocer a Jesús y experimentar a Jesús. De lo contrario, ¿no? El mundo es así, es una necedad. Ser cristiano es una necedad. Incluso predicar a Cristo crucificado, incluso a mí, sacerdote y a los curas, a veces nos puede dar reparo hablar de Cristo crucificado, de la humillación de Cristo, de la muerte de Cristo. Esta iglesia nuestra, que es santa, pero es pecadora en sus hijos, que somos tú y yo. A veces nos avergonzamos de esta iglesia. Y esta iglesia, la esposa de Cristo, ha muerto Cristo por ella. Por ella, es decir, por ti, por mí. ¿Qué voy a hacer para poder encontrar ese tesoro? ¿Qué dificultades o obstáculos encuentro? Voy terminando. Mirad, yo simplemente os diría los medios para encontrar ese tesoro o responder a la llamada de un Dios que me sale al encuentro. Mirad, no vayáis a dormir ni un solo día, aunque sean 2 minuticos. Yo lo hago. Y hago como las balanzas aquellas romanas que había antes para en las tiendas de ultramarinos, que tenía peso y contrapeso, ¿recordáis? Tenía el fiel y ponían las pesas. Y yo hago así lo hago, ¿eh? Cualquiera que me vea se reirá de mí. Y digo, Señor, ha pasado otro día, aquí pongo en este platillo lo que veo que son, pues metió la pasta, fallos. Señor, y aquí veo, voy a intentar a ver si me acuerdo algo bueno que he hecho o que he sido. Señor, pero Señor, pon tu mano y haz que pese más este platillo. Señor, y que mañana lo voy a intentar de nuevo. Lo voy a intentar de nuevo. Haced la revisión de vida cada día. Aunque sean 2 minuticos antes de iros a dormir, repiénsalo. Y vete a dormir con la confianza en Dios, en Cristo, que te quiere con locura. Y aunque tú a veces te avergüences de lo que has hecho o de lo que te ha ocurrido, Señor, pero te quiero. Y que vuelves a escuchar de sus labios y que entra por tus oídos. Me amas más que estos. Me amas de corazón, me amas de verdad. Señor, tú sabes que te quiero, pero fíjate el platillo como está hoy. Señor, tú sabes que te quiero. Señor, mañana será otro día. Lo intentaré. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Intenta hacer algún propósito, intenta que no pase ni un solo día, si leer un poquito cada día del Evangelio, aunque sea el Evangelio del día. Algunos yo los envío, muy breve, pues una sencilla reflexión del Evangelio del día. Lo tenéis el librito incluso en casa, tenéis la Biblia, si podéis hacer la visita. ¿Tú sabes lo que significa pasar por la puerta de San Francisco, de la parroquia? Y aunque sea simplemente que no puedes más, entras, Señor, Jesús. Va a hacer los niños. Dale un besito a Jesús. ¿No deben hacer los niños eso? No hay cosa más grande que un abuelo y una abuela le diga a su nieto, dale un besito a Jesús. Cuando yo veo en una procesión o veo en la iglesia que un niño pequeñajo hace así, al sagrario o a Jesús crucificado, eso es tremendo. Es decir, está enseñando a amar. A amar. Ese Jesús está crucificado porque te quiere mucho, ha muerto por ti y por mí. Eso al niño no se lo olvidará nunca. Recuérdalo por ti. Alcanzar a Jesucristo, el tesoro escondido, don de Dios, es un regalo, es un regalo. Y si regalo significa lo que nosotros hayamos podido hacer, no es tanto como para merecerlo, es un regalo. Sí, podemos hacer cosas buenas, de acuerdo, pero el regalo que Dios nos da, que es su Hijo, eso no, ya podemos hacer méritos, nunca lo mereceremos. Me da a su Hijo, y me dice, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y en Él somos divinizados, ¿os dais cuenta? Cristo me diviniza, Cristo me hace hijo del Padre, nos hace hermanos. Ese don, ese regalo que es Jesucristo, lo vivimos en la fe. Luego, ¿qué es la fe? ¿Qué es creer? No es creer lo que no se ve. La fe no es creer en teorías. La fe no es creer en, no sé, en un libro. La fe viene de confianza, tiene la misma raíz, en latín. Viene de fidelidad. La fe es poner mi confianza en Jesús. La fe es poner mi futuro en manos de Jesús.
Mi fe es creer en la fidelidad del amor de Jesús a mí. La fidelidad. Dios no es sí y luego no. Dice que Dios es sí siempre. El problema es que yo digo sí y luego digo no. Ese es mi miedo. Pero como sé que la fidelidad de Dios a mí, de Cristo, es inquebrantable, esa seguridad es la que me mantiene en la vida. Esa seguridad es la que me da fuerza. La fe no es renuncia a buscar la verdad. No. La fe es buscar y confiar en Dios, en Jesús, que me ama. Por el contrario, pues, la fe es un acto de confianza, de abandono en aquel que reconocemos que esté más allá de todo cuanto el hombre pueda tocar. Voy terminando. Os podría decir otra cosita, pero como esto lo van a ver, el ejemplo que yo hubiera puesto ahora, pues es que ayer se lo conté a Miguel Ángel, me llegó otro WhatsApp de esas personas que reciben el Evangelio de cada día y me contesta, me cuenta su problema y me dice: gracias por el Evangelio de esta mañana, porque la lectura del Evangelio me ha hecho ver que soy traidora. Y me he ido corriendo cuando me he dado cuenta y me he ido a llorar delante de mi Jesús. Gracias, don José, porque a pesar de mis miserias y de mis traiciones, lo que me ha dado paz es la fidelidad y la confianza de que Dios en Cristo me ama. Gracias. Y claro, yo decía a Miguel Ángel, pero mando el Evangelio todos los días, aunque sea por uno, mando el Evangelio. Es la fuerza de mi vivir. ¿Qué puedo hacer? Ama. Y si amas a Jesús, te das cuenta de que no hace acepción de personas. ¿Tienes algo contra alguien? Decía también la lectura de ayer y de hoy. Considera a los demás superiores a ti. Y superiores, es decir, sé su servidor. No pongas tanta excusa. Si Jesús ama, incluso le dice al ladrón que está crucificado con él, acuérdate, le dice el ladrón, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, Jesús. Y le dice Jesús, te lo aseguro. Fijaos, qué confianza, ¿eh? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, que es un asesino, en el último momento le dice a otro crucificado que va a morir como él. Creo en ti. Le está diciendo eso, acuérdate de mí, ¿eh? Y Jesús le dice, crucificado, te lo aseguro. Que yo sepa, es la única canonización que ha hecho Jesús. Es la única, ¿eh? Todas las demás canonizaciones las ha hecho la Iglesia. Pero el único que decimos que Jesús ha dicho, está en el cielo, este es ladrón, ¿eh? Hasta el último momento. Luego, por más malo que pueda ser tú o yo, si tú reconoces y descubres el amor de Dios, ¿miedo a qué? Bien, hermanos, la mirada de Jesús es la mirada que debe quedar plasmada en nuestro corazón, en nuestro interior. No es una mirada física, es una mirada interior. Con aquello que recordáis que le pasó al cura de Ars, San Juan María Vianney, en Ars, dice que uno de los agricultores de sus feligreses, que se iba todos los días a trabajar al campo, y iba con la azada temprano, la misa eran tempraneras, de noche todavía, y dejó en la puerta de la iglesia, en la cancela, dejó, pues supongo, todo aquello que llevaba para trabajar el agricultor, la azada, etc. Y dice que en la penumbra el cura veía que este hombre estaba todos los días y estaba en silencio, con los ojos cerrados y tal. Y un día el cura le dice, Messier no sé qué, ¿cómo se llamara aquel? Eso está en la biografía. Dice, ¿qué hace usted? Dice, señor cura, yo le miro y él me mira. Estoy emocionado interiormente, ¿eh? Estoy emocionado interiormente, porque hablar de lo que amo y de quien amo, así que esta noche no estoy haciendo ningún favor, me lo estoy haciendo a mí. Cuando uno comparte lo que más quiere, no solamente no pierde, sino que enriquece. Haced la prueba. Si estáis
enamorados de Jesús, compartirlo. Decírselo a la gente. Que aunque no se lo crean o no lo valoren, no importa. Estás enamorado. Díselo. Y tu amor crece. Bueno, nos queda una sesión. Si Dios quiere, el próximo martes hablaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga.